Bien, continuamos entonces con los especiales audiovisuales de nuestro programa De Fogón en Fogón. El programa hecho en Argentina de corazón oriental, sí, como solemos decir, y bueno, que se emite cada sábado de 16 a 18 por Radiográfica FM 89.3 en Buenos Aires y la Radio Cooperativa.uy en Uruguay. Sí, en este caso le vamos a estar dando la bienvenida a Virginia Martínez, sí, desde Montevideo, Uruguay, a Virginia Croato. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por invitarnos. Ahí está. Y en este caso las estamos convocando, sí, porque se va a estar desarrollando en el día de mañana una visita que tiene que ver con algo que realiza la Secretaría de Derechos Humanos desde el sitio de lo que se conoce como la ex-ESMA, aquí en la República Argentina, en Buenos Aires particularmente, y bueno, se va a estar realizando algo que tiene que ver con las operaciones de prensa de Argentina y Uruguay en el contexto de la dictadura militar. ¿Sí? Le íbamos a pedir a Virginia que nos comente de qué se trata esta visita que nos proponen hacer, ¿sí?, para el día de mañana. Mañana nos vas a estar haciendo la competencia, entonces. Sí, es de 16 a 18 tu actividad. Bueno, igual va a quedar en la página del Museo de la ESMA, y es una actividad para nosotros bien importante porque la organizan 3 instituciones, una uruguaya, que es el sitio de memoria Exid, que está en Montevideo, en la calle Boulevard Artigas, casi Palmar, y 2 instituciones argentinas, que son el sitio de memoria que existe donde fue el Centro Clandestino de Detención y Tortura Automotores Orletti, y el Museo de la ESMA. Entonces, creo que es la primera vez que hacemos así una actividad de este tipo, que viene, y pensamos ya hacer otras que tenemos en el próximo mes, o sea que es una buena experiencia esta que estamos haciendo. ¿De qué se trata? Bueno, en primer lugar, vale decir que las dictaduras, tanto argentina como uruguaya y las latinoamericanas en general, le hacen una gran importancia a la comunicación como una herramienta de la guerra, como la concebían, ¿no? Como una herramienta en el combate. Entonces, montar un aspecto específico, no el único, pero sí específico, fueron las llamadas operaciones de psicopolítica, que en general están respaldadas en operativos represivos y que tendían o bien a legitimar el régimen, a justificar, ocultar las violaciones a los derechos humanos y a influir en la opinión pública. Eran a veces se las asimila hoy día a las llamadas fake news, que para mí no son la misma cosa, pero es otro debate que no tenemos tiempo de dar acá. Pero bueno, eran montajes mediáticos. Nosotros vamos a trabajar vamos a abordar 2 en esta visita, a través de la palabra de investigadores, de analistas y también de testimonios. Una tiene que ver con el secuestro de una ciudadana argentina, cuyo nombre es Telma, es el nombre de pila, Telma Juárez de Cabezas, que está secuestrada y la hacen aparecer en Montevideo, entre comillas, porque no, o la hacen venir a Montevideo, pero bueno, no por voluntad propia, para dar una conferencia de prensa que tiene gran difusión en los medios argentinos, y la otra es una operación que se hace acá en Uruguay, pero que se inicia en la Argentina con el secuestro en el año 76 de una veintena de uruguayos y uruguayas que pasan por Automotores Orletti y luego los traen clandestinos a Uruguay y los blanquean algunos en un chalet, en un balneario cerca de Montevideo, que hacen que los detienen ahí y hay una gran conferencia de prensa, en un año que fue bastante particular del punto de vista de las necesidades comunicacionales de la dictadura. Y bueno,
son temas que no han sido tan abordados ni por la academia, hay algunos ensayos más filmográficos, ¿no? Entonces vamos a abordar ese tema que además es de súper actualidad, nos parece que no solo nos remite al pasado, sino que nos trae fuerte al presente, ¿no? Creo que esto sería una síntesis. Ahí está. Sí, yo cuando mencionabas esto, pensaba en lo que en Colombia llaman los falsos positivos. Capaz que tiene que ver mucho más que con la propia fake news, ¿sí? Y vos mencionabas lo de como la comunicación en tiempos de guerra, ¿sí? Como se concebía. Y digo, y en la actualidad, digamos, algún periodista político de Clarín también definió como guerra, ¿sí? el tipo de comunicación que están realizando, ¿sí? Digo, o sea, las operaciones de prensa siguen siendo un hilo conductor de la actividad, digamos, de la prensa. No, estoy de acuerdo contigo. Las necesidades comunicacionales de los estados son una constante. El asunto es ver en qué condiciones concretas, históricas, políticas se producen. En este caso, tanto en lo de Argentina como en lo de Uruguay, hay que tener claro que son los dos contextos donde hay una comunicación monopolizada por el Estado, dirigida, donde no hay posibilidad de impugnar ninguna versión oficial. Por ejemplo, en el caso del chalet Susi, que es el caso uruguayo, en realidad los dos casos son binacionales, como fue la represión en esa época, ¿verdad? Pero vos lo que uno ve es un montaje que tiene una característica o una plataforma, digamos, un formato más que plataforma, que es el comunicado militar. ¿Tá? Es obligatorio de pasar por la radio, por la televisión, por la prensa. No puede haber ningún periodista que se le ocurra ir a humear a estos lugares, a ver si puede contradecir, contraponer. Entonces son en condiciones de un autoritarismo comunicacional muy fuerte y están directamente vinculados a legitimar un régimen. En ese sentido también podría ser parecido esto a la actualidad, ¿no? Pero yo creo que las condiciones de producción van cambiando y eso es lo que singulariza cada operación, ¿verdad? No sé si, Virginia, vos estás de acuerdo con eso. Sí, me parece interesante porque creo que hay algunos puntos como de ruptura, ¿no? Que siempre cuando uno trata de comparar momentos como en las democracias, aún con las democracias con más dificultades y más complejidades, son muy distintas a los momentos de la dictadura, pero es interesante por lo menos que la pregunta sobre el rol de la prensa, ¿no? Porque evidentemente tiene un rol muy importante como para que las dictaduras en aquel momento le hayan dado tanta importancia, hayan hecho un esfuerzo tan grande, ¿no? A esto que podemos llamar desinformar, o informar engañosamente, mentir concretamente, digo, para ser sencillo, pero podemos pensar en que si para gastar semejante idea, ¿no? Pensarla, armarla, poner las cosas en el lugar, hacer una conferencia de prensa, llevar a las personas, hacer todo eso, porque evidentemente tiene un rol muy importante, de cohesión social, ¿no? De armar un disciplinamiento, de pensar en una manera de subjetividad a las personas, ¿no? También podríamos pensar un montón de términos que decimos, construcción del enemigo, construcción del miedo, porque me parece que también construyendo el miedo, porque uno, por ejemplo, no sé tanto en Uruguay, en Argentina lo que se repite sobre las militancias, quizás de las organizaciones armadas, fue ponían bombas, ¿no? Era como una cosa casi como que uno se imagina que iban por la calle casi como tirándolas, ¿no? Entonces me parece que generar ese sentido común, armar un sentido común a través de la prensa, ¿no? A través de los medios de prensa. Y me parece que eso, las uniones con el presente tienen que ver con que evidentemente hay que poder pensar como ciudadanos en la función de la prensa, sacarles algo que tienen como de cierta, como no sé, monjes, ¿no? Porque parece que fueran como que estuvieran afuera de la discusión política los periodistas a veces, ¿no? Como si estuvieran más allá de la discusión política, ¿no? Como si a veces uno olvidara que también son actores o que tienen opiniones, ¿no? Que hablan de distintos lugares, ni hablar los medios, ¿no? Pero, o sea, los monopolios. Eso se ve muy claramente ahí
yo ahora estoy revisando prensa de esa época, y digo prensa porque nosotros lamentablemente no tenemos archivo de televisión en Uruguay, es muy pobre el archivo, no solamente de los 70, diría que también de los 80, y no sé si algo de los 90 no es igual, pero está ese marco que es el de la comunicación, que está dada por la oficina de prensa de las Fuerzas Conjuntas, con un comunicado, y una música característica que a gente de la generación de ustedes de pronto no les dice mucho, pero cualquier uruguayo de un poco más edad, esa marcha que abría los comunicados te remite así como que te agarraran de la ropa y te tiraran, ¿no?, hacia los 70. Y después está lo que también hicieron muchos medios por arriba de esa base, ¿verdad? Está el color que le puso cada medio. Algunos se tiraron con todo, fueron cómplices objetivos y entusiastas, y otros, bueno, fueron más cautelosos. Por ejemplo, en este año, en el 76, hay una gran campaña internacional de denuncia a las torturas en Uruguay y en Argentina, en el exterior. Y yo veía el otro día un editorial, que es opinión, no es información, que el editorial, el título es El Show de Ginebra. Ginebra es Naciones Unidas, ¿no? Entonces, eso no es un comunicado militar, eso es tu condimento propio, ¿verdad? Entonces, hubo de parte de los medios un plegarse, y junto con esta cuestión del miedo que hablaba Virginia, que es la de mantener todo el tiempo el enemigo subversivo vivo, porque es el motivo de existencia también de la falta de libertades, ¿no? Todos los días es la conspiración marxista, un país sin marxismo, la agresión del marxismo. Entonces hay como una especie de concepción de un tono muscular que tiene que estar siempre ejercitándose, y por otro lado, a medida que avanza, por lo menos acá la dictadura y se va consolidando, empieza a surgir las imágenes de un nuevo relato, ¿tá? Un país sin contradicción, un país donde los jóvenes son sanos y están felices bajo la bandera de un sol y 9 franjas, que ondea, ¿no? El año de la orientalidad. El ¿no? de la orientalidad, sí, en el año 70. Acá sería como el ser argentino, ¿no? Uno ve las propagandas, sobre todo tengo el recuerdo como recuerdo las vi de grandes, ¿no? Pero de la de Macera, ¿no? Algunas cosas como el ser argentino, que están lejos de los valores del ser argentino, acá, ¿no? Claro. De este lado de la orilla. Eso me pregunta qué es el ser argentino, ¿no? Y los otros estaban expulsados de la humanidad, expulsados de ser alguien, ¿no? Y una cosa, no sé si puedo, pero me parece interesante también que acá, por ejemplo, lo más fuerte para nosotros quizás es los argentinos somos derechos y humanos, ¿no? En la campaña del Mundial, quizás es como lo más fuerte de campaña de prensa, de comunicación que impulsó la dictadura. Claro. Pero me parece que en los casos que estamos charlando ahora, vamos a hablar mañana en la visita, y también algunos más que se dieron en la ESMA, como las monjas francesas o Norma Rostito, ellos, lo que hay es una producción de noticias, ¿no? Esa podría ser una diferencia, no sé, Virginia, si coincidís. Pero no solo es la tergiversación, sino construirla, ¿no? O con lo de Alejandrina Barri también, ¿no? La construcción, ¿no? Como el invento total, casi el extremo. Ahí nadie puede aducir cierta ingenuidad, una postura ideológica distinta, una lectura de la realidad distinta. Ahí hay una manipulación lisa y llana, ¿no? En estos casos. Claro. ¿No? Bueno, eso que vos estás planteando acá también se dio tal cual lo decís, porque esta que estamos hablando, la de los secuestrados en el llamado primer vuelo, aunque hubo muchos vuelos entre Argentina y Uruguay, no fue la única, porque también por esta época, un poquito más adelante, hay una gran represión a jóvenes de la UJC, la Juventud Comunista, y ahí el foco inventan como que hacían campamentos con intercambio sexual y promiscuidad, y a las chicas en el cuartel les inyectan penicilina para combatirles la sífilis. Algunas nunca habían tenido relaciones sexuales en su vida, pero construyeron una noticia, ¿no? Que ahí está focalizada en otros valores, el marxismo como sinónimo de
de promiscuidad, de libertinaje, y bueno, es un caso de un montaje mediático que no tuvo la virulencia de pero que las consecuencias para los y las protagonistas fue durísimo, además en un pueblo, en una ciudad del interior del país, ¿no? Y bueno, para mí lo más fuerte de todo eso es lo que decía al principio, que esas verdades caen como lápidas en la sociedad, porque Claro. no hay ninguna posibilidad de controvertirlas, ¿no? Si empiezan a circular, se instalan, y por eso durante mucho tiempo, no es ajeno a la comunicación y a los medios, que durante mucho tiempo acá, hasta hace relativamente poco, se decía que habría desaparecido, que habría sido secuestrado. O sea, todo estaba en condiciones. Porque bueno, lo que circulaba en la sociedad, lo que tenía existencia, era la verdad oficial. Entonces, desmontar eso ha llevado mucho tiempo. Por eso para mí es tan interesante el tema de mañana, porque es, bueno, un aspecto sobre el que todavía, ¿no? Como por ejemplo también el de los crímenes económicos, que acá ha sido poco tratado, como que vamos en círculos concéntricos avanzando sobre los temas del periodo, ¿verdad? Claro, y me pregunto justamente el papel de la prensa y cómo era tomado, porque Virginia Croato mencionaba algo de esta cierta objetividad del periodismo, ¿no? Y digo, hoy, por lo menos acá en la Argentina, bastante más fuerte creo que en Uruguay, pero digo, el rol de los medios de comunicación y de los periodistas, de alguna manera hay como una cuestión de que hacer ruido, o sea, uno ya no se cree, ¿no? Digamos, sí o sí, digamos, lo que dice el medio, lo que dice la prensa, ¿no? Por lo menos, digo, en parte de la sociedad, digo, en aquel momento era mucho más fuerte, digo, lo que decía la prensa, era como más una verdad revelada. Yo creo que, por lo menos es una interpretación que uno tiene con los años, ¿no? De leer, de estudiar o de pensar las cosas, ¿no? Pero yo creo que sí, que había, como pasa a veces como cuando se descubrió el cine o la fotografía, ¿no? Que tenía un poder de verdad incuestionable, ¿no? Como que eso se fue, de alguna manera, la deconstrucción de la foto o el cine es una cuestión que llevó muchos años, ni hablar de las noticias, ¿no? Porque uno presume verdad, ¿no? Ante, por ejemplo, una foto, ¿no? Que en general el recorte uno no le discute, tiene una relación con eso, porque no me sale la palabra que quiero decir, pero uno en principio siente que hay una verdad. ¿Por qué va a pensar que alguien le va a mentir con eso, no? Me parece que es una construcción con los años que hemos logrado procesar como sociedad. Me parece que no solo, por supuesto, acá en Latinoamérica, porque esto es un tema que atraviesa fuertemente en el mundo, ¿no? Pero digo, estoy pensando hasta en Ecuador, en México, estoy pensando en situaciones donde uno sabe que esto se ha podido discutir, sobre todo el tema del monopolio, ¿no? Acá me parece que esto es un aprendizaje que parte de la sociedad tiene, pero que no todo el mundo, porque además entran por mensajes, digamos, más inconscientes. Me parece que lo que contaba Virginia de la idea de marxismo unido a promiscuidad sexual, a descuido, ¿no? A cierta, casi podría ser la violencia sexual, porque hasta podría pensarse en algo, ¿no? que hablaban en ese campamento de eso, o lo mismo de Alejandrina, la idea de que una madre deja a una niña, entra por un lugar que no entra por la cabeza, quizás, sino que toca el corazón, ¿no? Y me parece que la sensación de que te podía explotar una bomba en cualquier momento, claro, ¿a quién no iba a asustar? Entonces ahí me parece que cuando entra por el corazón, impide pensar a veces, ¿no? Como que eso me parece que es la apuesta. Sí, yo creo que hemos dado un gran paso y que se puso en discusión el rol de los medios. Aún así, creo que todavía tienen un rol muy importante, ¿no? Porque hay algo ahí donde... Porque a veces, yo creo que a veces cuesta mucho, además uno como que le faltan elementos a veces para poder pensar en un montón de cosas. Entonces hay un montón de noticias, hasta pasa con el coronavirus ahora, que dice, ¿qué tengo, no? ¿En qué confío, no? Porque toda la información es tan variada, claro, ¿no? Me parece que hay algo ahí como una construcción todavía a seguir dando, me parece. Y esa construcción de la prensa en ese momento, de la dictadura, de alguna manera, y por las operaciones que ustedes mencionaron, sostiene, intento pensar en que sostiene, digamos, da fundamentación a lo que es la teoría de los dos demonios.
Sí, acá hay un investigador que ha trabajado, desde los pocos que ha trabajado en la prensa, y él, por ejemplo, ha trabajado, se llama Gerardo Albistur, y él ha trabajado mucho la diferencia entre los editoriales del Día y El País, que él, bueno, el Día responde al Partido Nacional y El País al Partido Colorado, para decirlo groseramente, y él dice que, por ejemplo, el Día estaba más con la teoría, tempranamente con la teoría de los demonios. El País no, porque para El País en realidad no había ningún exceso, no había ni represión, ¿no? O sea, estaba, pero sí está claro que que ya se fue forjando ahí, ¿no? Toda esa teoría que bueno, va a tener larga vida. Pero para mí también hay algo que es interesante y que da la impresión que no tiene que ver con la verdad o la veracidad, como hablaban ustedes recién, sino que vos te das cuenta leyendo la prensa, y por lo que hemos hablado así con periodistas que trabajaban en la época, que aparte de lo de la subversión, es una prensa súper rutinaria, ¿no? ¿Viste? No hay la primicia, el periodista estrella, pues es una prensa hecha siempre, porque lo de las versiones oficiales y la de los comunicados corre para todo, no es solamente para Incluso en el año 74 hay acá un decreto de la Presidencia de la República, oficial, no es algo, o sea, algo que le llega a los diarios, que les dice que tienen que cuidar el tono de los editoriales, que no pueden ser pesimistas, que tienen que destacar las obras del gobierno, que tienen que ser cuidadosos en los titulares, o sea, todo va hacia una... Bueno, tenemos amigos. Sí. Me parece interesante un poco lo que dice, me parece interesante, buenísimo eso como de lo rutinario y como la negación de la vida, por decir así, ¿no? Porque lo que me surge, lo que vos contás es como la negación de que hay conflicto, que la vida es conflicto, ¿no? Entonces, pero me parece que además que tiene como el mismo esquema que la represión, ¿no? Que es una cuestión como más grosera en algún punto, pero que es capilar, ¿no? Entra como una cosa capilar. Entonces pensar en los medios de comunicación que derraman, o sea, tienen como un primer objetivo base, pero después tienen otros objetivos, ¿no? Y van como a la vida cotidiana de las personas también, a cómo hay que vestirse, con quién hay que casarse, ¿no? A tener miedo del vecino, a decirle a los padres que tienen que denunciar a sus hijos, ¿no? Como crea una cultura de la denuncia, una cultura de la vigilancia. Me parece que ahí es donde, aparte del objetivo madre, hay como otros objetivos que son como más subterráneos, pero que están ahí, ¿no? Igual que la represión, podríamos decir, ¿no? Además de matar a alguien, desaparecer a alguien, tienen otros lugares también donde se expresan, porque si vos mirás los textos educativos, ¿no? Acá se instaló una materia que era educación moral y cívica, y en esos textos hay un correlato, ¿entendés? Del tipo de familia, de la madre, del padre, de los hijos, del respeto, o sea, es hogares donde el padre es el centro, de la esposa trabajadora y atenta, de los hijos que reverencian la autoridad de los adultos, entonces, todo son unos mismos esquemas que van circulando en distintos lugares, ¿no? Todo eso que se da mucho acá, la ausencia de conflicto. Es como que el Uruguay de antes era caos. El Uruguay de ahora es paz. Y cada tanto, de abajo de la tierra surge otro que hay que combatir, y bueno, de ahí estas campañas, ¿no? Donde hay que mostrarlo como despersonalizados, como los padres de Alejandrina Barri, ¿no? Que mueren acá en Uruguay, militantes montoneros, que son todo el tiempo, son terroristas que prefieren la lucha armada antes que su hija, que además la hija es una niña pequeña que tiene todo el arquetipo de lo que a la opinión mayoritaria le gusta, ¿no? Una niña blanca, rubia, o sea, eso está bastante estudiado también en la comunicación, ¿no? ¿Con qué modelo se empatiza la opinión pública? Ahí está. Bueno, la verdad que más que interesante, un montón de cosas para hablar. Y bueno, seguramente mañana
se va a estar hablando, pero digo, bueno, ya que salimos en el mismo horario, digamos, mañana, pero digo, me parece que está bueno que digo, para invitar a la gente a que, más allá de la posibilidad de poderlo disfrutar en vivo, puedan después, en cualquier otro momento, seguir lo que van a hacer de esta recorrida. Ujú. Sí, Eso va a también la quedar visita, ¿en qué formato? ¿En qué formato va a quedar? ¿En dónde lo pueden visualizar? Sí, en la página de Facebook del Museo Sitio de Memoria ESMA, que es Museo Sitio ESMA, y en el YouTube también. En los dos lugares va a estar en vivo y va a quedar. ¿Sí? Y después no sé si después se va a poder replicar en algún Facebook de las otras dos instituciones, que se puede tranquilamente. Lo que pasa es que lo proyectamos por ahí, así que queda automáticamente ahí, pero se puede después compartir. Así que lo van a Perfecto. encontrar. Virginia Martínez, Virginia Croato, mil gracias sí, por participar. Bueno, y seguramente muy pronto podremos estar volviendo a establecer alguna comunicación que tenga que ver precisamente también con otras visitas sí, que realicen en estos formatos. Bueno, un gusto. Muchísimas gracias. Nos vemos.